Hoy tenemos sobre la mesa algo realmente singular. No es un informe, ni un estudio científico. No, para nada. Son un conjunto de notas personales, las de un superviviente del año 3001, un tal Ardley Crespo. Ujú. Y nuestra misión aquí es, usar sus escritos para intentar reconstruir casi un milenio de la historia de su mundo. Un mundo forjado por el caos climático y sobre todo tecnológico. Y es un ejercicio de reconstrucción fascinante porque al leer estas notas te das cuenta de que no es la típica ciencia ficción, no. ¿No? Aquí no hay batallas espaciales ni nada parecido. La historia que cuenta Crespo es una exploración de temas que, ya debatimos hoy. Totalmente. La automatización, la desigualdad y el potencial latente y quizá olvidado de la humanidad frente a la tecnología que ella misma crea. Exacto. Y según él, todo se reduce a 3 momentos clave, 3 puntos de inflexión. A ver, Primero, un colapso social total provocado por la inteligencia artificial. Después, un avance médico que se convierte en una herramienta de control absoluto. vaya. Y finalmente, un descubrimiento asombroso sobre el cerebro humano que, parece que lo cambia todo. La pregunta es evidente. ¿Cómo se llega a ese punto? Claro. Vale, vamos a desgranar esto. El viaje, como dices, empieza en un futuro que casi podemos tocar. En el año 2031, para ser exactos. Un año que en estas notas se describe con una gravedad casi religiosa, como el fin de una era. Así es. Crespo lo llama la aceleración exponencial. Y no se anda con rodeos, ¿eh? ¿No? Describe cómo los agentes de IA sustituyeron a los humanos en el 90% de los puestos de trabajo. No es algo gradual, es un tsunami. El 90%. El resultado, como él relata, fue inmediato y catastrófico. Es que una cifra así desafía cualquier modelo de adaptación social. No estamos hablando de reconversión laboral. O sea, No. estamos hablando de la obsolescencia del concepto de trabajo humano. Y me pregunto, leyendo esto, si fue de verdad una sorpresa. Buena pregunta. Porque hoy en día ya vemos los indicios. El debate está ahí. ¿No será que la sociedad de 2031 simplemente ignoró las señales hasta que fue tarde? Es posible. Crespo no lo pinta como un accidente, sino como algo inevitable que nadie quiso afrontar. No detalla el debate previo, pero sí la consecuencia. El caos. Un clima, y usa esa palabra, de protestas, saqueos, disturbios a escala planetaria. Un caos global. Claro. Y para restaurar el orden, los gobiernos imponen una alerta mundial. Toques de queda, estados de emergencia, lo típico. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, las fuerzas que imponen este nuevo orden, militares y policiales, no están lideradas por personas. Están lideradas por sistemas de IA avanzados. Y ahí se cierra el círculo de una manera aterradora. Totalmente. Es el bucle de retroalimentación perfecto para un poder autoritario. Creas un problema tan grande, la eliminación del trabajo, que la gente te suplica que implementes la solución. Una solución que tú mismo controlas. Claro, una fuerza de seguridad supuestamente imparcial y eficiente. Exacto. Entonces, no solo pierdes tu trabajo, sino que la policía que viene a disolver tu protesta es literalmente el mismo tipo de software que te reemplazó. La humillación debe ser. Total. Causa y solución en el mismo paquete tecnológico. Y eso tiene implicaciones enormes para la autonomía humana. El poder ya no reside únicamente en un gobierno, con sus sesgos y sus pasiones, sino que se delega a sistemas opacos. Se siendo un precedente peligrosísimo. Claro, es la base de todo lo que viene después. Se pierde el empleo y con él la capacidad de influir. Te conviertes en un problema a gestionar, no en un ciudadano. Y ese sistema, una vez establecido, solo puede volverse más opresivo, porque después de arrebatar la autonomía económica, el siguiente paso, según Crespo, es ir a por la biológica. Ujú. Tenemos un planeta pacificado a la fuerza, con una humanidad sin propósito. Uno pensaría que el siguiente capítulo sería la rebelión, pero no. No, va por otro lado. Las notas apuntan a una forma de control mucho más sutil, casi seductora, que llega casi un siglo después, en el 2100. Y no podemos subestimar lo que significa ese salto de 70 años, ¿eh? No, claro. Son casi 3 generaciones naciendo en un mundo donde el trabajo humano es irrelevante. ¿Qué tipo de arte o filosofía surge de ahí? La desesperanza tendría que ser la norma. Lo que preparó el terreno perfectamente para que una solución milagrosa, como la que describe Crespo, fuera aceptada sin más. Exacto. En el 2100 aparece un avance que parece sacado de una utopía. Equipos médicos cuánticos capaces de realizar algo llamado integración cuántica perfecta, o QIP. Suena bien. En solo media hora pueden restituir a cualquier persona a un estado de salud perfecta.
Enfermedades crónicas, degenerativas, el envejecimiento, todo borrado. Suena a la solución final para el sufrimiento humano, el fin de la enfermedad. Parece increíble. Pero con la tecnología, la pregunta nunca es solo qué hace, sino quién la controla. Y ahí está el giro, claro. Las notas dan alguna pista. El término cuántico sugiere que no es una simple cura. Parece que opera a un nivel subatómico, quizás reescribiendo la información biológica. No repara el cuerpo, lo reinicia. Lo reinicia a una versión perfecta guardada en algún sitio. Y eso es clave para entender por qué se puede revertir. Exacto. Pero la pregunta fundamental, como dices, es ¿quién controla esto? Y la respuesta es un grupo de élite de solo 1000 humanos. Solo 1000. Las notas los llaman los dueños del capital mundial, el grupo 1000H. Tienen el monopolio absoluto. Lo que significa que tienen el poder literalmente sobre la vida y la muerte. O algo más perverso. Sobre la salud y la enfermedad. No necesitan matarte. Solo necesitan recordarte que pueden dejar que la naturaleza siga su curso. Es mucho más sutil y efectivo. Ellos deciden quién recibe el tratamiento y, lo que es más aterrador, establecen niveles. ¿Niveles? Sí, el texto dice que determinan cómo y en qué momento revertían el tratamiento para mantener a esos grupos dependiendo del QIP. La salud perfecta no es un derecho. Es un privilegio. Un privilegio que puede ser revocado. Se convierte en la correa definitiva. Si conectamos esto con el panorama general, el patrón es escalofriante. Sí. En 2031, la IA le quita a la humanidad su propósito. Durante décadas, esta élite, el Grupo 1000H, consolida su poder. Y en 2100, despliegan la herramienta de control definitiva. Es una forma de control casi divina. Imagina vivir así. Claro, sabiendo que tu salud, tu bienestar, en no sentir dolor, depende de que alguien en un despacho no apriete un botón. La ansiedad debe ser una constante. Ya no te controlan con ejércitos de IA, que también, sino con la promesa de salud y el miedo a la enfermedad. El control se vuelve biológico, íntimo. Y se crea una sociedad de dos niveles, casi imposible de subvertir. Los 1000 inmortales, o casi, y el resto, cuya existencia depende de ellos. Les han arrebatado la autonomía sobre sus propios cuerpos. El control es casi total. Uno se pregunta qué más podrían querer. Pues parece que el control casi total no era suficiente. Querían más. Y esto nos lleva al tercer y último hito que menciona Crespo. En el 2133, el ritmo se acelera. Apenas 33 años después del QAIP. Eso sugiere que o bien se sentían increíblemente seguros o detectaron alguna fisura en su sistema y necesitaron reforzarlo. Es una buena observación. En 2133 se logra un nuevo avance. La integración directa del cerebro humano con sistemas de IA avanzados. Y la tecnología que lo permite tiene un nombre que debería sonarnos. Sistema de Representación Numérico Hardy-Crespo, o SRNA, el mismo nombre que nuestro narrador. Vaya, un detalle que evidentemente no es una coincidencia. No, claro. Es una de esas migas de pan que Crespo deja en sus notas para que las sigamos. Desde luego. La investigación la llevan a cabo unos entes llamados Científicos Avanzados IA, que trabajan para el Grupo Mundial de Inteligencia Avanzada. El GMIA, que como era de esperar, está controlado por el mismo Grupo 1000H. El objetivo parece claro. Si ya controlaban la economía y la biología, el siguiente paso es controlar el pensamiento, la última fortaleza de la autonomía individual. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué esperaban encontrar exactamente con esta integración? Pues Probablemente buscaban optimizar la mente humana para sus fines, dirigir el pensamiento o, en el peor de los casos, monitorizar y suprimir la disidencia antes de que se manifieste. querían meterse dentro de la caja negra. Exacto. Pero lo que encontraron los dejó, según se deduce del tono de Crespo, completamente descolocados. Porque el resultado fue lo opuesto a lo que esperaban. Fue una revelación inesperada. El descubrimiento revolucionario que describe es que el cerebro humano, al interactuar con la IA a través de ese algoritmo, el SRNAC, demostró tener una capacidad muy superior a cualquier predicción. No era la IA la que mejoraba el cerebro. No. Era el cerebro el que, de repente, desbloqueaba un potencial inimaginable usando la IA como un catalizador. Los detalles que da son alucinantes. Las primeras pruebas demostraron que un cerebro humano con el SRNAC activado era capaz de usar simultáneamente 15 de los mejores modelos de IA que existían. No uno,
15 a la vez. 15. Y no solo usarlos, sino, y esto es lo crucial, integrando todos los procesos en tiempos increíbles. Ujú. Esto es fundamental. Significa que el cerebro no actuaba como un simple usuario, actuaba como un procesador central, un director de orquesta que coordinaba a las mejores IAs del mundo para crear una sinfonía que ninguna de ellas podría concebir por separado. El cerebro humano se reveló como el integrador definitivo. Exacto. La nota concluye que el cerebro mostró capacidades de respuesta y cálculos que ni siquiera los modelos IA pudieron predecir sobre el cerebro. La propia IA fue incapaz de anticipar el poder de su creador. Se miró en el espejo y no entendió lo que veía. Y aquí está la inversión de roles definitiva. Sí, Durante más de un siglo, la narrativa había sido la de la humanidad subyugada por su creación. La IA quitaba trabajos, imponía el orden, controlaba los cuerpos. la humanidad estaba sometida. Pero este experimento lo cambia todo. El cerebro no fue simplemente aumentado por la IA, demostró ser capaz de usar la IA como una simple herramienta, ¿Como quien usa un martillo? pero a una escala cósmica. La creación no superó al creador, el creador redescubrió su propio poder gracias a la herramienta que habían diseñado para encadenarlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos el viaje, es una historia increíble. Sí, lo es. Empezamos en un mundo en caos por una IA que deja sin propósito a la humanidad. Pasamos a una distopía de control biológico absoluto. Y llegamos a este momento, en 2133, donde se descubre que dentro de cada ser humano hay un potencial latente. Que supera con creces a la tecnología que sus amos habían creado para controlarlos. Se pasa de la sumisión a la tecnología a la revelación de una superioridad inherente. Es un punto de inflexión que redefine por completo la relación entre el ser humano y la máquina, ¿no? La pregunta ya no es si la IA nos reemplazará, No. sino cómo aprenderemos a manejar el increíble poder que, al parecer, siempre ha estado dentro de nosotros, esperando la llave correcta. Un poder que ni siquiera sabíamos que teníamos, hasta que el sistema de control más absoluto intentó medirlo y sin querer lo desató. Y eso me lleva a una última idea, algo que las notas de Crespo no responden, pero que lo impregna todo. A ver. El sistema que desveló este poder, el SRNAC, lleva el nombre del narrador, Ardley Crespo, que se describe a sí mismo como un superviviente casi 900 años después. Una coincidencia demasiado grande para serlo. No puede serlo. Él está dejando una pista. Precisamente. Esto nos obliga a preguntarnos, si el grupo 1000H controlaba férreamente esta tecnología para dominar, ¿fue este descubrimiento un accidente? ¿Un error de cálculo monumental? ¿O fue el sistema de representación numérico Ardley Crespo, en realidad, una llave de liberación diseñada en secreto? Una especie de troyano introducido en el corazón del sistema. Y en ese caso, ¿qué papel jugó el propio Ardley Crespo? O quizás un antepasado, para que el sistema que cambió el futuro de la humanidad lleve su nombre. Quizá no fue un descubrimiento accidental. Sino el primer disparo de una revolución silenciosa. Exacto. La respuesta no está en estas notas. Pero esa pregunta, si fue accidente o sabotaje, sin duda define todo lo que vino después en el mundo de Ardley Crespo. Y nos deja pensando en qué herramientas de nuestro propio futuro podrían ser a la vez una jaula o una llave. Dependiendo de quién las diseñe. Y con qué intención.